Bien, entonces hablemos de pruebas de diagnóstico del VAR. Entonces, un VAR, en general, lo que nosotros llamamos pruebas de diagnóstico al hecho de verificar a través de una prueba estadística si los supuestos del modelo asociado al VAR se cumplen. Entonces, ¿cuáles son estos supuestos que vamos a evaluar? El primer supuesto que vamos a evaluar es uno que se le denomina normalidad y está asociado a que estamos asumiendo que los términos de error del modelo VAR, estos que están aquí, tienen una forma normal, ¿sí? Entonces, la primera prueba de diagnóstico que vamos a hacer es preguntarnos si el término de error, más allá de que esté centrado en el cero, tiene un comportamiento de una normal. Bien, la segunda cosa, entonces digamos, sería la primera prueba de diagnóstico. La segunda cosa que nos vamos a preguntar es si el modelo cumple con que su matriz de varianzas y covarianzas contemporáneos cumple con esto. Es decir, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa es que la información que existe en el término de error en T solamente está correlacionada con información de ese mismo periodo. Dicho de otra manera, esta matriz que está aquí es la única que es posible que sea distinto de cero. Cualquier otra situación en la cual comparemos que los errores de un momento T con otro momento distinto, si es que existe relación entre ellos, diremos que esa relación es cero. Y a eso le llamamos autocorrelación cero. Es decir, el segundo supuesto que evaluaríamos es que esta autocorrelación, o se le conoce también como correlación serial, es igual a cero. ¿Sí? Entonces, es lo que tendríamos que probar, que esto es cierto, ¿sí? Pero hay un tercer supuesto que está asociado con la parte que no es cero, que es esta matriz. Esa parte quiere decir que esta matriz diagonal, esta que está aquí, eh, no solo esta, sino también todos los elementos fuera de la diagonal, todos estos son constantes a lo largo del tiempo. ¿Eso qué significa? Significa que el tercer supuesto que vamos a evaluar es si esto es homocedástico. Eso significaría que no solo la diagonal, en algún momento era la diagonal, porque lo era cuantificaba que la varianza se mantenía constante. Ahora no, ahora lo que tenemos es que en cada momento tenemos una matriz, y esta matriz será constante en cualquier momento que la evaluemos. Ese es el punto. Entonces, son las tres pruebas de diagnóstico que en general haremos. Entonces, hablaremos de normalidad, autocorrelación o correlación serial y homocedasticidad. Entonces, ¿qué es lo que buscaremos? Lo que buscaremos es que uno se cumpla que los residuales sean normales, es lo que buscaremos. Entonces, nuestra hipótesis nula en este caso será que U de T se distribuye de forma normal, con una media cero y una desviación estándar o una varianza de sigma cuadrado. Esa será la primera hipótesis. La segunda hipótesis que vamos a evaluar, esta que está aquí, la segunda hipótesis sería que cualquier valor esperado de U en T con U en S, esto será siempre cero. Sí, esa es la hipótesis nula. La alternativa será que existe correlación serial. De este caso, en la hipótesis nula es que la varianza del término de error es igual a esa matriz que está descrita ahí, ¿no? A esta matriz que le vamos a llamar ya matriz Felipe, que es igual a esta matriz, ¿vale? Que permanece constante todo momento, ¿vale? ¿Dudas con esas pruebas? ¿Por qué las necesitamos? ¿No? Ok, vayamos a R entonces, a verificar que esto se cumple. Entonces, hoy en clase voy a trabajar con clase 15, que es el R Markdown se llama análisis impulso-respuesta. Vamos a trabajar con este. Entonces, déjenme regresar hasta el inicio. Voy a hacer un poco más grande esto. Me dicen los de atrás si se alcanza a ver ahí. ¿Oh? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces voy a trabajar con estas bibliotecas. Creo que en general todas ya las habíamos instalado desde la sesión pasada. Entonces, en realidad aquí no debería de haber ningún tema. Eh,
ejecuto todas estas bibliotecas, voy a trabajar con este dataset que he venido trabajando en estas últimas semanas, que es la conjunción de diferentes variables que incluyen el modelo clásico que hace Banco de México para evaluar su política monetaria. Y vamos a cargar los datos. Este es el dataset que vamos a ocupar. Lo primero que haré será convertir todo a series de tiempo y en diferencias logarítmicas. Y voy a conjuntar todo a través de este data frame. Voy a combinar toda la información ya en diferencias logarítmicas y lo voy a guardar en otro que se va a llamar datos. Y voy a volver este objeto datos, lo voy a volver serie de tiempo con esta instrucción. Y hasta aquí es donde, digamos, es lo que he conversado desde la clase pasada, ¿vale? ¿Dudas o hay algún problema con código hasta aquí? ¿Vamos bien? Ah, Seleccionamos un nivel de bar, entonces lo que voy a hacer es voy a probar hasta máximo 12 rezagos. El tipo de bar que voy a utilizar va a ser un bar con constante. Estoy asumiendo, como mostré en las gráficas pasadas, que ninguna de las series en diferencias tiene una tendencia, entonces por lo tanto, el mejor bar que puedo proponer es uno con constante o en el peor de los casos, bueno, no peor, sino en otro caso alternativo, que también sería válido, sería que con nada, ¿no? Que sería que todos estuvieran centrados en cero, pero eso es un poco difícil de creer. Entonces, por lo tanto, les propongo que evaluemos un modelo VAR con constante y que sería probablemente el que mejor nos ajustaría. Entonces, bajo diferentes escenarios, tenemos diferentes órdenes para el VAR. Entonces, yo voy a seguir el de que me propone el criterio de Akaike, que es utilizar dos rezagos en el VAR como la mejor opción para este VAR. Vamos a modelar el bar con constante y vamos a mostrar el summary, ¿vale? Entonces, con el summary lo que muestra es, muestra en cada uno de los paneles las raíces del polinomio característico y luego la estimación de cada una de las ecuaciones. Entonces, tengo la ecuación, por ejemplo, para la inflación y esta sería la ecuación digamos, para esta variable, luego la ecuación, bueno, ¿cuál, perdón? Igual que nosotros, que es que decir que si es mayor, en valor absoluto mayor a 2 o 1,96, diremos que el coeficiente es estadísticamente significativo o distinto de cero, que sería el equivalente. ¿Vale? Bien. Ahora, una vez que tenemos nuestra modelación, una de las cosas que aparece hasta el final del summary, que no discutí la sesión pasada y que es relevante para el caso del día de hoy, es esta matriz. Esta matriz se llama matriz de covarianza de los residuales. Esta matriz que está aquí, esta, es la estimación o el estimador de la matriz que justamente tengo aquí en la pizarra, de esa matriz, ¿sí? De esa matriz que señalé ahí con pelitos, esa matriz que está ahí, su representación o digamos su estimación es la que R nos reporta en esta sección. Esa es la matriz. Si ya normalizada en términos de que todas las diagonales sean uno, sería la matriz de abajo, pero en realidad es la misma, solamente la de arriba están como las correlaciones contemporáneas y abajo están las correlaciones, pero normalizadas. Entonces, lo que podemos ver en esta matriz es cómo se relacionan los residuales entre sí. Por ejemplo, lo que podemos ver es que si ustedes observan, el residual del tipo de cambio de la tasa de depreciación está asociado negativamente con el índice nacional o con el índice nacional de precios del consumidor o con la tasa de inflación. Ahora, ¿qué significa que esos residuales estén asociados negativamente? Eso significa que como estamos en un modelo estamos en un escenario de un sistema en el cual los residuales de todas las variables afectan entre todas, entonces querría decir que si hay un cambio en los residuales de la tasa de depreciación, lo que veremos es que ese cambio o esa innovación o ese crecimiento de los residuales disminuirá la inflación. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Bien, este que está aquí, esta matriz que está aquí, es el principio del concepto de impulso-respuesta. El principio del impulso-respuesta de lo que trata es de interpretar qué le pasaría a las variables si movemos una fluctuación, pero la fluctuación no puede ocurrir en la variable. La fluctuación ocurre en el residual, porque es un cambio abrupto, un cambio no predicho.
Si fuera predecible, lo hubiéramos incluido en el modelo. Como no es predecible, entonces lo incluimos en los residuales. Entonces, desde esta matriz ya podemos más o menos imaginar cómo podría ser que, por ejemplo, hubiera una innovación, es decir, si creciera el tipo de cambio, pareciera ser que el efecto total que va a generar será una disminución de la inflación. Veamos si eso es persistente. Esa es una de las cosas que voy a hacer cuando vea análisis impulso-respuesta. Y así podemos analizar las demás. Es una buena primera aproximación. Vamos a ver si eso se sostiene un poco más adelante. Bueno, bien. ¿Alguna duda a este punto? Ok. Entonces, si queremos mirar por ecuación, aquí dejé el código, no lo voy a comentar, ya lo comenzamos la vez pasada. Empecemos por las pruebas de diagnóstico. Entonces, primero, normalidad. La normalidad la aplicamos de esta manera. Tomamos el objeto que se llama var P, que es el que almacenamos nuestro modelo estimado, y utilizo la función normality test, que es evalúa una Jarque Vera, en honor a Jarque y Vera, creo que Vera, o no me acuerdo quién de los dos es mexicano. Carlos Jarque es mexicano. Gracias. No me acuerdo. Ninguno de los dos. Alguno de los dos. Bueno, entonces es una Jarque Vera, es una chi cuadrado. Entonces, la hipótesis nula es que los residuales son normales. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ver esta chi cuadrada? ¿Qué es lo que concluye? Si la hipótesis nula es que los residuales son normales, ¿cuál sería la conclusión ahí? No, normalidad, esto es normalidad. La hipótesis nula es que los residuales son normales, pero el estadístico que me sale es este, con ese p-value. ¿Qué significa? No la rechazo, ¿no? Porque el p-value es muchísimo, muy pequeño. Entonces estoy en la zona de rechazo. Entonces estoy diciendo que los residuales de este bar no son normales. ¿Sí? Entonces no se cumple normalidad. Tal vez tendríamos que corregirla. ¿Cómo podemos corregir normalidad? Probablemente está asociado con que desde la vez pasada que vimos las gráficas, había muchos shocks dentro de la serie. Entonces probablemente corrigiendo algunos de esos shocks podemos hacer normal estos residuales. Es una posible alternativa, ¿no? Pero habría que ver si con dummies exógenas podemos controlar eso y volver esto normal. Bien. Es una normal multivariante, por cierto, no es una normal univariante. Luego, la otra que veríamos es la autocorrelación. Entonces ya está, primer prueba de diagnóstico, que era verificar que estos amigos eran normales, no pasó. No son, mi bar que tengo estimado no cumple ese supuesto. Veamos el segundo, que es el de autocorrelación serial, que es este de aquí abajo, que todas las matrices de los residuales en momentos distintos son igual a cero. Veamos si esto es cierto. Entonces, noten, entonces todo aquí confluye en cuánto difieren T y S. Entonces, si T, digamos, difiere en dos unidades de S, diremos que hay dos rezagos de distancia entre ellos. Si T y S difieren tres, diremos que hay tres rezagos y así sucesivamente. Entonces, puedo probar esta hipótesis para diferentes rezagos, a eso me estoy refiriendo. Entonces, normalmente lo que haremos es probar si se cumple para rezagos cortos, luego un poco intermedios y luego más largos. Un poco para evaluar si en todo el espectro posible, esta hipótesis nula, que es que esta matriz es igual a cero, se sostiene. Y si se sostiene a lo largo de un espectro amplio, podríamos decir que en efecto no hay otra correlación serial o correlación serial, como queramos llamar. Entonces voy a ir a R, voy a probar entonces con la función serial test, voy a probarlo para el bar, voy a probar primero dos rezagos. Podría haber empezado desde uno, pero son series mensuales, entonces eh, un rezago me parece que es poco, entonces voy a utilizar dos, solamente por hacer como un espectro de un corto, luego un poquito mediano, y así hasta utilizar algo largo, que serían 12 rezagos, que sería lo más largo que podría probar. El tipo de modelo que voy a utilizar es un Brush Goffrey, que es básicamente una prueba de heterocerasticidad, está basado en esta prueba. Eh, y ejecutamos la prueba y este es un LMT, es un multiplicadores de Lagrange, y este es el resultado. ¿Qué es lo que podrían concluir aquí? La hipótesis nula es que no hay autocorrelación serial. ¿Cuál sería la conclusión de esa hipótesis, de esa prueba? Existe autocorrelación serial.
¿sí? De dos, con dos, digamos, con dos rezagos. Los de segundo orden, algunos le dicen de segundo orden. No me gusta decirle con dos rezagos. ¿Sí? Por qué de segundo orden? Porque con dos rezagos, con dos periodos de distancia entre los residuales. Sí. Que el p-value es menor a 0.05. Si fuera mayor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula. Si es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Esa es es un chi cuadrado, este problema. ¿Vale? Bien. Probemos ahora los rezagos, probemos cuatro, que es un poco más, un espectro un poquito más amplio. Si hacemos lo mismo, el p-value sigue siendo menor a 0.05, sigo rechazando la hipótesis nula. Entonces, esto sigue teniendo correlación serial, utilizando cuatro rezagos. Veamos 6. Con 6 todavía más. Vuelvo, digamos, sigue pasando, sigue rechazándose la hipótesis nula de que esto no tiene otra correlación serial. Veamos, veamos tal vez un 12. Vamos a probar aquí un 12 a ver qué pasa si es que le pongo 2. No, y en realidad con 12 incluso sigue siendo esto. Entonces, la conclusión es que en general mi graph no pasa la prueba de autocorrelación serial. ¿Cómo puedo solucionarlo? Probablemente es una de las preguntas. Aquí algunas alternativas que existen para solucionar esto es meter más rezagos, hacer un bar un poco más largo. A pesar de que acá hay quien nos recomienda tal vez dos, tal vez utilizar un poco más de rezagos, porque entre la medida que ocupamos más rezagos, lo que estamos haciendo es capturar un poco más de correlación que existe en periodos atrás. Entonces, podríamos hacer incluso aquí la prueba, veámoslo. Entonces, a ver si es que eso se puede un poco, digamos, de corregir. Voy a reestimar mi modelo, mi bar. Voy a usar un bar un poco más largo. Vamos a llamarlo como de unos, tal vez utilizar unos 6 rezagos, que ya es un poco grande esto, pero y voy a apagar el summary para que no se imprima toda la ecuación. Listo, restimé. Y vamos ahora, por ejemplo, normalidad sigue sin pasar, pero veamos si correlación serial. No, no se corrige ni siquiera con 6. Habría que ver si con estógenes, corrigiendo los choques, esto puede mejorar. Es una de las alternativas. ¿Vale? Entonces, bien, voy a regresar a mi escenario anterior, que era con dos rezagos, para mantener el ejercicio en los términos que venía haciendo. Bien. Entonces, ya sabemos, este modelo no pasa normalidad, no pasa autocorrelación serial. Veamos si pasa homoscedasticidad, ¿no? Que es el último caso. Eh, la homoscedasticidad está aquí. No. Entonces, no pasa normalidad, no pasa correlación serial. Que será 6 originalmente. Y vamos a ver si homoscedasticidad lo pasa. Entonces, para homoscedasticidad voy a utilizar una prueba ARCH. Todavía no hemos visto ARCH, creo aquí, ¿verdad? Ya vi ARCH. No, ¿verdad? Arch, no he visto Arch, ¿no? No, no, ok. No, ya, ok. Bien. Pues entonces todavía, bueno, Arch es básicamente una prueba para determinar si hay efectos de autocorrelación de heteroscedasticicidad. Un poco más adelante voy a mostrarles cómo corregir cuando el modelo tiene heteroscedasticidad. Si el modelo tiene heteroscedasticidad, entonces el modelo correcto ya no es este, ya es un modelo, en este caso sería un GARCH, pero en el caso multivariante sería un BIGARCH o un BARGARCH, ¿no? Ya sería una cosa un poquito más exótica, pero lo vamos a completar. Eso. No, heteroscedasticidad significaría que la matriz de varianza y covarianza, esta matriz que está, déjame ver, esta matriz que está aquí, no es constante a lo largo del tiempo, sino que va cambiando. Eso sería como una de las cosas de Chávez. Permítanme un segundo. No. Bien, entonces, esto es homoscedasticidad. Vamos a verificar si es que esto lo cumple. Voy a utilizar hasta 6 rezagos.
Y utilizando eso también, la hipótesis nula es que es homocedástico el modelo. Lo que ocurre es que rechazo la hipótesis nula y entonces puedo decir que esta tiene efectos de heteroscedasticidad para incluso considerar los tres rezagos. Podría utilizar todavía una especificación más corta, tal vez de dos rezagos, a ver si con eso puedo lograr algo. No, en realidad no. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Entonces, conclusión, mi bar en realidad no es bueno. Sí, esa es la primera conclusión, ¿no? Necesita corregirse. ¿Qué estrategias puedo seguir? Al menos las que yo les diría, los que podrían hacer hasta ahora, son incorporar exógenos para corregir tal vez los cambios abruptos que ha habido a lo largo de la historia de la serie. Esa es una alternativa. Y la segunda es tal vez incorporar más rezagos para saber si con eso pueden corregir un poco la correlación serial. Si en este caso, como este modelo no pasa tampoco la prueba de hemodinamicidad, la corrección es un poco más complicada. La corrección tal vez ya es un modelo que incluye heteroscedasticidad y eso sería un modelo multivariante considerando heteroscedasticidad, pero es algo que voy a ver un poco más adelante, como en un par de semanas. ¿Vale? Bien. Veamos ahora entonces de qué consiste la idea de impulso-respuesta, un poco lo que ya había introducido en discusión cuando conversé sobre todo la matriz de correlación. Entonces, impulso-respuesta es esta situación. Esta es la solución que sabemos que ocurre por despejar del lado derecho del signo igual, perdón, del lado izquierdo del signo igual, todos los elementos de X, agruparlos, ocupar el operador rezago y encontrar esta forma matricial. Entonces, impulso-respuesta lo que trata de evaluar es qué le pasa al vector, a todo el vector XT, qué le pasa a todo XT, es decir, qué le pasa a este amigo, cuando, por ejemplo, utilizamos una innovación aquí. Normalmente esa innovación que utilizamos es asumir que, por ejemplo, ¿qué le pasaría al sistema, al comportamiento del sistema en general, si movemos en una desviación estándar? Esta es la métrica habitual, una desviación estándar, el término de error. Entonces, lo que vamos a hacer es como si le pusiéramos un pequeño salto, un pequeño impulso al término de error de una desviación estándar. Con esa desviación estándar, lo que vamos a verificar es cómo se comportaría la trayectoria de la serie. Si se saldría de su trayectoria de largo plazo o digamos, o de convergencia, o si en general no le pasa nada, ¿no? Entonces, esto es relevante porque una de las cosas que a lo mejor quisiéramos saber es, considerando el bar que estoy modelando, es quisiera saber, por ejemplo, qué pasaría si hay un choque, por ejemplo, a través del tipo de cambio. ¿Cómo se movería la inflación? La inflación respondería a la alza, a la baja, ¿qué le ocurriría? O, por ejemplo, también me gustaría saber si hay un choque del tipo de cambio, cómo se modifica, por ejemplo, el IGAE, si la producción nacional tiene algún efecto de caída o de alza. ¿Vale? Bien. Entonces, si esta ecuación, ¿cómo está compuesta? El, ¿A qué parte te refieres? Sí. Ah, ya. Lo que está aquí es, el modelo original, si lo recuerdas, era xt igual a A1 por xt menos uno más así hasta a t subíndice p, xt menos p. Este era el modelo original, más u de t. Cuando agrupamos todo del otro lado del signo igual, lo que tenemos es básicamente esto, es la matriz identidad menos A1 menos A2, todo esto multiplicado por L, menos puntitos menos A subíndice P multiplicado por L a la P, L cuadrado, todo esto por XT, igual a una media. De hecho, aquí me falta una media. Eh, Más un término de error. Si a todo este vector le llamo A de L, y lo multiplico por xt, esto es igual a mu más u de t. Lo que estoy diciendo es que en general la trayectoria de largo plazo de x es igual a una media ajustada por quién, por una matriz inversa de a la menos uno más una matriz A que depende del rezago multiplicada por u de t. Entonces, esa es la trayectoria de largo plazo.
lo que esta ecuación está representando aquí arriba, perdón, aquí me faltó el inverso. Esta matriz inversa aquí arriba simplemente la estoy llamando B, B de L. Entonces lo que estoy diciendo es, si esta es la trayectoria de largo plazo, ¿qué le pasaría eh, si muevo un poco el término de error? Pero si muevo el término de error de cualquiera de las ecuaciones, muevo el término de error de todo, porque todo es interdependiente. Entonces, esa es la pregunta que estoy tratando de resolver. Pero no sé si con eso respondo a tu pregunta. ¿Sí? Va, buenísimo. Va. ¿Más dudas? ¿No? Ok. Bien. Vayamos a R entonces a implementar esta impulso-respuesta. Bueno, lo primero es que si quieren consultar el help, si ya saben, signo de interrogación IRF, para ver si podemos entender cómo funciona el impuesto de respuesta. Aquí está más o menos el uso. Un poco lo que quiero, tal vez el parámetro que a mí me gustaría que notaran, o que es relevante al menos para la discusión que yo quiero tener ahora, es que aquí hay, digamos, la configuración por default es que el efecto es ortogonal. ¿Qué significa que sea ortogonal? Es que vamos a asumir que los impulsos son de a una sola vez independientes entre ellos. Es, por ejemplo, si meto un impulso, es decir, un pequeño choque en la ecuación de la inflación, solamente ese choque es ortogonal a todas las demás ecuaciones y solo se transmite a través de cómo está conformado nuestro sistema. Sí, no es un choque que dependa de las demás ecuaciones. Por eso se llama ortogonal. Entonces, por eso esa sería como la condición por default. Si ustedes lo eliminan, se vuelve un poco difícil interpretar en realidad el resultado. Por eso la recomendación, porque todo es un sistema que es interdependiente. Entonces, si ustedes quitan el ortogonal y lo ponen false, en realidad ya no sabrían cómo interpretar el resultado. Esa es como un poco la conclusión. Luego, tienen el efecto acumulado. Normalmente está en false porque lo que queremos es ver qué le pasa a la trayectoria de la serie una vez que recibe una innovación. Pero si queremos ver cómo se acumula el efecto a lo largo del tiempo, entonces cambien ese parámetro de false a true. ¿Vale? Pero eso sí lo voy a hacer un poco aquí para ilustrar cómo se vería diferente el impulso de respuesta de modificar eso. ¿Vale? Bien. Entonces voy a ir a R. Vamos a implementar entonces, ¿cómo se implementa un impulso de respuesta? Simplemente le damos impulso de respuesta, le decimos quién es el VAR asociado, le decimos cuántos periodos hacia adelante queremos que nos muestre después de que ocurrió un impulso, y luego le vamos a decir que utilice Bootstrap para estimar los intervalos de confianza del impulso y que utilice un intervalo de confianza al 95%. Entonces ustedes lo pueden modificar, por ejemplo, que sea un intervalo de confianza 90, si quieren ser un poco más laxos, 95 creo que está bien. Y aquí lo que le estoy diciendo es quién va a ser el que genera el shock. El shock entonces se va a generar por inflación. Entonces, ¿qué le pasa a todo el sistema derivado de un shock en inflación? ¿Vale? Entonces ejecutamos y cuando imprimimos el resultado, esa sería la salida habitual. La salida habitual sería el resultado. Entonces, por ejemplo, hay un impulso en, ok, hay un impulso en la tasa de inflación y ese impulso genera este resultado en la misma ecuación de la inflación. Esta es la trayectoria que genera, este es el efecto que genera. Ahorita lo vamos gráficamente. Pero lo que quiero mostrarles es que aquí nos da los coeficientes. Este es el resultado que observaríamos. Luego, ¿qué le pasa al tipo de cambio? Esto es lo que a la tasa de depreciación. Noten que el primer efecto sería es que no le pasa nada justo en el mes uno, ¿no? Después ya le pasa algo, pero en el mes uno nada. Luego a los CETES, también en el mes uno nada, y después ya empieza a ocurrir cosas. Perdón, sí, a los CETES. Derivados de los CETES, perdón. Eh, eh, y así tendríamos las diferentes combinaciones. Y aquí abajo tendremos los intervalos de confianza. ¿No? Tendría el intervalo de confianza asociado para cada uno de los casos. Vamos a verlo gráficamente esto, porque es difícil leerlo así, como números. Entonces, más aquí abajo gráficamente, el código sería el siguiente. Entonces, vamos a utilizar la función plot y la función plot aplicada a un objeto que es un impulso respuesta.
Entonces, si ejecutan ustedes esta línea, aquí abajo les va a aparecer que necesita que le estén dando enter, ¿vale? Entonces, denle enter hasta que se quita el mensaje, son como un par de enter y listo. Y vamos a ver las impulsos respuesta. Entonces, por ejemplo, esta es la primera impulso respuesta. Entonces, es esta es una respuesta de un choque en la tasa de inflación. ¿Qué le pasa a la inflación derivado de que hay una innovación de una desviación estándar en el término de error? ¿Qué es lo que le ocurre? Es que en el primer momento hay un crecimiento de la inflación, lo cual suena natural, es decir, el choque se transmite casi 0.020 puntos básicos, ¿sí? Entonces es lo que se recibe de inflación. Pero ese choque empieza a disminuir y empieza a disminuir hasta que se vuelve cero. Aquí abajo podemos ver más o menos en qué periodo. Más o menos, digamos, la línea negra se vuelve cero más o menos como por el periodo 7. Pero estadísticamente, de acuerdo con los intervalos de confianza, el shock o el choque, o como quieran decirle, o impulso, se vuelve cero a partir del periodo 3. ¿Por qué digo eso? Porque la banda inferior toca el cero. Entonces, cuando las bandas toquen el cero, diremos que estadísticamente el efecto se anuló, porque dentro de las 95% de los casos posibles, cabe que el efecto sea cero. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cuándo diríamos que el choque tuvo un efecto estadísticamente significativo? Para el periodo uno y 2 nada más. En el 3 el choque desaparece. Sobre la misma inflación. O sea, ¿qué le pasa si le das una innovación al término de error de la ecuación de la inflación? ¿Cómo responde la ecuación? Bueno, perdón, ¿qué significa aquí? O sea, una desviación estándar, es decir, que modificas el término de error, que asumes que el término de error creció en una desviación estándar. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? ¿Duda desde este punto? ¿No? Vale. Una desviación que no contempla los números, sí, exacto, que es totalmente exógeno. Es decir, ¿qué le pasaría al modelo si de repente la inflación se mueve en una desviación estándar? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, que no lo previste, ¿no? Es como un campo, por eso lo que preocupa mucho para ver qué le pasaría al sistema si de la nada se mueve, ¿no? Y me refiero de la nada en el sentido de que no estaba considerado dentro de la modelación. ¿No? Ok. Sí. Es positivo en este caso. De que si el efecto es positivo, o la innovación, sí, pues, es positiva. Siempre se asume que es positiva. Sí. Entonces, como que crecimos de inflación. Eso es lo que. Crecimos el término de error de la ecuación de la inflación. Eso significa. ¿Va? Sí. Entonces, luego, aquí veamos, por ejemplo, eh, qué le pasa, por ejemplo, un cambio de la tasa de depreciación cambiaria, es decir, ¿qué pasa si movemos una desviación estándar, la tasa de depreciación cambiaria? ¿Qué le pasa a la inflación? Y al menos lo que habíamos visto un poco en la matriz era que si movíamos un poco la tasa de depreciación era que la inflación caía, ¿no? Y sí, observen, sí cae, pero no en el primer momento, sino hasta el segundo. Y luego vuelve a subir y se mantiene así. Pero noten que las bandas tocan el cero, excepto en qué momento. En el 3, ¿no? Aquí en el 3 y en el 4. Es decir, que en realidad una innovación del tipo de cambio, es decir, en la ecuación del tipo de cambio, genera inflación, pero el efecto de la transmisión de inflación ocurre hasta el mes 3 y 4. En los meses previos al 3 y 4, el cambio es no significativo, ¿vale? Que la baja no, ¿no? De hecho, es más o menos, la intuición más o menos sería esta, ¿no? Que hay un mecanismo de pass-through, ¿no? Que, o sea, que importamos inflación a través del tipo de cambio. Eso es lo que diría.
¿no? Se tarda 3 meses, se tarda 3 meses en que observemos el efecto, ¿vale? Sí. Luego, veamos otro resultado, por ejemplo, veamos qué le pasa ahora, que hay un choque de los CETES, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si los CETES se mueven un poco? ¿Qué le pasa a la inflación? Según esto, nada, nada, o sea, el cero está siempre dentro de las bandas. Entonces, mover CETES no le pega nada a la inflación, según eso, ¿no? Vamos a ver si. Tiene que ver, yo creo que mi modelo no es necesariamente el mejor, quiero pensar, ¿no? Bien, y que no soy macro, que yo me reconozco que la verdad la macro no le muevo, no sé muy bien. Luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un choque de producción, por ejemplo, en IGAE? ¿Qué le pasa a la inflación? Tampoco nada, no parece moverla. Y veamos, por último, qué le pasa si, por ejemplo, la producción industrial de Estados Unidos se mueve, ¿qué le pasa a la inflación? Tampoco nada, ¿no? Nada, el efecto es nulo. Veamos debajo del cero, ajá, o positivo las dos bandas por encima del cero. Sí, exacto, ¿vale? Ok. Bien, veamos ahora otra, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa? Vamos a ver qué le pasa al tipo de cambio en respuesta de todas las demás. Ese es como el resultado, ahí está impreso, pero veamos el gráfico, que es en realidad el que nos interesa porque es el más fácil de leer. Veamos el plot, le voy a dar aquí Enter, uno, dos, tres. Entonces, por ejemplo, ahora sí, eh, por ejemplo, si hay un choque en la inflación, el tipo de cambio, lo que dice aquí es que el tipo de cambio en realidad no se mueve sino hasta el periodo 2 y cae un poquito, ¿sí? Solo un poquito cae el tipo de cambio derivado de un incremento de la inflación, ¿sí? Pero hasta el periodo 2 solo un poco. Luego, veamos qué pasa si el tipo de cambio se modifica. Si el tipo de cambio se modifica, más o menos tiene la trayectoria que habíamos pensado, que es, bueno, sí, se incrementa el tipo de cambio, pero luego se restablece a partir del periodo del mes 3, ¿no? Entonces, los primeros 2 meses, el uno y el 2, es donde ocurre el efecto y ya después desaparece. Y veamos otra más. Creo que la más interesante sería a la producción. Veamos, por ejemplo, qué le pasa si hay un choque de producción, qué le pasa al tipo de cambio, nada, en realidad, ¿no? Y así podríamos seguir analizando. Creo que estas no tiene mucho sentido analizarlas. Tal vez la de la producción industrial de Estados Unidos. Veamos qué le hace a las variables locales, por ejemplo, un choque del índice de producción industrial. A ver, tiene un problema también mi VAR en términos de especificación, que lo que yo incluí como variable dentro del sistema es el índice de producción industrial. El problema es que el índice de producción industrial, como este es un VAR que no tiene una estructura, ¿qué significa que tenga una estructura? Significaría que, por ejemplo, hay ciertas restricciones de cómo interactúan las variables. Ese modelo debería de estructurarlo, debería hacerlo structural bar, porque no puedo asumir que la economía nacional afecte a Estados Unidos. Lo que sí puedo asumir es que Estados Unidos afecta a las variables nacionales. Entonces, tal vez si quiero incluir el índice de producción industrial de Estados Unidos, tendría que cambiar el modelo hacia un modelo bar estructural, ¿vale? No lo veo aquí en este curso, pero este es como sería como la solución para este problema, ¿vale? Bien. Un poquito más complejo estima, pero es más, en términos de, no, en realidad ya no estás en la época cuando yo era estudiante. No, ahorita ya no. Una par de líneas de código y cambio ahorita. ¿Vale? Bien, pero por ejemplo, veamos este caso, ¿no? A ver cómo le afecta cómo le afecta al Small Open Economy, cómo le afecta a la gran economía, ¿no? Veamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa el INPC? ¿Qué le hace, al revés, perdón, qué le hacemos nosotros según Estados Unidos? Nada, ¿no? En realidad, aunque está medio extraño esto, por ejemplo, que diga que la inflación mueve un poco el índice de presión industrial de Estados Unidos, habría que ver por qué, pero lo mueve solamente en un periodo.
Luego, el tipo de cambio, también dice que mueve un poco el índice de producción industrial. Tal vez sí tenga sentido esto por la interrelación de importaciones-exportaciones, ¿no? Es decir, si el tipo de cambio tiene un choque al alza, es decir, se vuelve, ¿cómo se llama?, más barato importar, el índice de producción industrial cae, es medio extraño, ¿no? Pero luego se recupera y crece por ahí, ¿vale? Habría que ver qué interpretación podríamos dar. Puede ser porque cuando el peso se recupera, generalmente hay menos aversión al riesgo, ¿no? Pero no hay, no debe haber riesgo. Puede ser, sí. Híjole, no sé. Sí, tal vez sí, pero me declaro incompetente en hablar de macro. ¿Vale? Ok, vale, bien. Entonces, veamos otra opción. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra opción? Es que le demos que, la que vimos en este caso fue que el acumulado fuera false, ¿no? Pero lo voy a cambiar ahora. Y lo voy a cambiar porque el acumulado sea cierto. Es decir, veamos cómo se ve el efecto acumulado. Y veamos que si hay una diferencia. Por ejemplo, le voy a dar enter a este. Entonces, veamos la primera gráfica, tal cual. La primera gráfica es, en este caso, es el efecto acumulado que tiene, que le dé una innovación del INPC sobre el INPC. Y entonces resulta ser que hay un choque inicial y luego se va acumulando, y como se va acumulando, en realidad se vuelve, y luego se estanca, ¿no? Y el efecto ya se mantiene ahí. Digamos que se vuelve un efecto transitorio que, y que se establece, digamos, se vuelve estable en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera puesto acumulado? La gráfica se hubiera visto como es, ¿sí? Que es nada más, como no lo acumulo, entonces solamente veo la innovación en este momento. Cuando lo acumulo es cuando puedo ver la otra gráfica, ¿vale? Entonces, un poco depende de qué es lo que quieran interpretar. Normalmente se interpretan estas. Las acumuladas son más difíciles de interpretar, pero un poco lo dejo como al criterio de ustedes de cómo quieran utilizarlo para sus proyectos personales, ¿vale? Bien. ¿Duda? ¿Comentarios? ¿Deja sugerencias? ¿No? Vale, entonces, nada más quiero robarles unos minutos para la duda de la tarea. Y quiero dejar la grabación para las personas que luego lo van a ver, porque no está sencillo. Me di cuenta de que no es trivial resolverlo, perdón. Pensé que estaba fácil. Entonces, bien, entonces, la pregunta es, ¿qué pregunta era? Ya se me olvidó. La, La dos, ok, vale. Esa le salen raíces complejas, ¿no? Entonces, ese muchacho se vuelve bien complicado porque si tiene raíces complejas, entonces a nosotros nos gustaría que ocurriera algo así, como lo que está en la ecuación allá arriba, ¿no? Que les propongo. Entonces, eh, y si ocurre, y si fuera todo bien, si todo fuera lindo como lo de allá arriba, entonces encontrar este uno y este 2 sería muy sencillo, sería resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Eh, Sustituimos las raíces y ya podríamos encontrar quién es ese uno y quién es ese 2. Y eso sería lo sencillo. Pero no estamos ahí, por desgracia. Por desgracia, estamos en el punto en el cual cuando quiero factorizar o quiero encontrar las raíces del polinomio característico, es decir, encontrar esto, esta que está aquí, esta es la razón por la que tengo que invertir las raíces, espero que lo ubiquen. Entonces, si el polinomio lo establezco así, quiere decir que las raíces del polinomio serán así. Entonces, ¿cómo obtengo a X y a partir de, cómo obtengo a G a partir de X? Pues tengo que hacer esta transformación que tengo acá, que es hacer el inverso, ¿no? ¿Y por qué sale el inverso? Por la ecuación que está arriba, ¿no? Necesito hacer el inverso. Vale, ya. Pues podría yo aplicar la del chicharronero, o ¿cómo le decimos? ¿Sí le decimos así? Una duda, me di cuenta que la fórmula está mal o hizo algo ahí, porque bueno, 4A por C y yo en el, bueno, tal vez sea. Ah, sí, tengo un error. no, según yo, que es porque se vuelve uno, ¿no? Cuando haces eso. Ah, sí, claro. Sí, ya te entendí. Lo que pasa es que le puse aquí en la raíz, le puse b cuadrado menos 4ac, ¿no? Por la forma convencional que siempre hacemos. ¿Eso fue lo que ocurrió? Ok. Sí, sí, pero porque estaba yo asumiendo que la ecuación era de esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c igual a 0.
por esa razón. Mira, creo. Me imagino que por eso es el error. Sí, sí, como ¿Sí? que ya asumen los valores que son uno y no Sí. cambian en nada. Lo cambio, exacto. Eso es un poco lo que estoy haciendo hoy. Espero que eso solucione la duda. Si no, dime. ¿Sí? Ok, vale. Pero esa sería la ecuación. Y bueno, pero entonces, pero el problema que tenemos es que nos salen complejos. Entonces, si nos salen complejos, entonces X1 y X2 son así, ¿no? Y habría que encontrar el inverso de esto, ¿no? Bueno, no vayan por ahí es muy difícil. Bueno, el otro camino también es difícil, pero por ahí no. La solución es esta. Utilicemos coordenadas polares. Bien, ¿qué significa hacer coordenadas polares? Voy a hacer un gráfico por acá y les voy a platicar un poquito qué es esto. Entonces, nosotros vivimos en el mundo en el cual tenemos un plano X y un plano Y. Y entonces, si tenemos un polinomio, por ejemplo, digamos que tenemos una función que tiene unas características de polinomio, podemos, por ejemplo, vamos a asumir que tenemos un polinomio que se comporta así y entonces tiene una raíz aquí, ¿no? Es una raíz. O depende de qué, cómo queramos ver las raíces, ¿no? Si la en X o en Y. Entonces, las raíces normalmente son un par ordenado XY, que son las raíces del polinomio asociado, ¿no? Ese es en el mundo que vivimos. Eh, si lo piensan de esta manera, lo que ocurre es que, por ejemplo, este XY se puede representar como, se puede interpretar como si fuera un vector que nace en el cero, pero su punta está justamente en XY. Bueno, utilizando esa idea, podemos trasladar este plano hacia el mundo de las coordenadas polares, donde el mundo de las coordenadas polares tiene dos ejes también. Tiene dos ejes. Eh, cada uno de estos ejes representa eh, digamos, representa apertura del ángulo que se forma en un círculo de esto. Digamos que hay un círculo aquí que se formaría, y el radio de este círculo, no un círculo unitario necesariamente, ese radio de este círculo está representado por por un teorema que conocemos que se llama el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Se acuerdan cómo calcular la hipotenusa? ¿Cómo calculan la hipotenusa? Es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Ajá, entonces es sumar cuánto vale de aquí a acá más de aquí a acá al cuadrado. Entonces A cuadrado más B cuadrado. Esto es igual a R, tamaño del rayo que sale del centro hacia allá. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer ahora es trasladar este plano hacia aquel escenario. Entonces, ¿cómo lo traslado? Bueno, lo tengo que trasladar en dos formas. Tengo que decir A va a ser U y B va a ser V. ¿Sí? ¿Ahora hace sentido? Espero que haga sentido esta ecuación, esta U y esta B. ¿Quiénes son? ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo, las estoy trasladando del mundo de dos dimensiones, las estoy llevando a otro de dos dimensiones, pero en el cual estoy hablando de coordenadas en un círculo. ¿Sí? En ese círculo, entonces, puedo utilizar estas reglas que están aquí, estas son coordenadas polares. Entonces, G1 y G2, el inverso va a resultar de resolver esta ecuación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la van a resolver? Sustituyan simplemente así. Aquí va U y S. ¿Y cómo determinan a S? Así. Aquí están las ecuaciones. Ya se las estoy poniendo tal cual para sustituir a cada uno de esos amigos. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Es U y U, V, ¿de dónde salen? Salen de aquí. Tus raíces van a salir complejas de aquí, ¿no? De X. Entonces, cuando sea positiva, será esta primera. Cuando sea negativa, será esta segunda. ¿Sí? Entonces, U, ¿quién va a ser? Va a ser en este caso A1 entre 2 A2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí U va a ser igual entre menos A1 entre 2 A2. ¿Sí? Eso va a ser U. ¿Sí? Y B, ¿quién va a ser? Depende de que salga de la raíz, dividirlo entre esa cosa. Eso es lo que falta ahí. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Va. Ok. Luego entonces nada más tienen que sustituir aquí a U, a B y a S, y luego ya que tienen a esto que esa cosa, R, ¿cómo lo van a calcular? Como esta cosa que está aquí, ¿vale? Ya, simplemente son sustituciones aquí. Y luego llegarían a esta expresión.
esta bonita expresión, pero aquí dirían, bueno, pues ya estoy atorado, porque aquí, ¿qué hago? ¿Mm? Sí. Bueno, sigan estas ecuaciones que les pongo aquí. Perdón, yo sé que no estaba fácil, yo también en la mañana que lo estaba pensando, dije, ¿qué hice? Este, y se resolvería así. Aquí tengo todo el procedimiento de cómo llegarían a la solución. La solución al final, la importante, es esta muchacha que está aquí. Lo único que tienen que hacer es sustituir. Eso ya lo conocen. Entonces, básicamente, observen que la solución es la solución que ya conocíamos, más esta parte que está en términos de coordenadas polares. Y entonces lo único que les pido es que calculen A y B. A y B van a ser arbitrarias. Ustedes determinenlas como ustedes quieran. Pongan el número que quieran. Pueden ser las condiciones iniciales si quieren. Y ya, ese es todo el procedimiento. Talachudo, sí, pero esa es la solución. Perdón por esto. Voy a cerrar la grabación para que quede, por si lo quieren mirar el video. Este,